Buen día, Dios te bendiga ricamente, gracia y paz a tu vida, salud. Estamos apenas en la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor a través de su sacrificio y resurrección de entre los muertos, Él ha restaurado, recobrado, ha devuelto todo lo que el diablo, el maligno nos había quitado. Estábamos muertos en delitos y en pecados, ahora porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Habíamos perdido la paz, no teníamos comunión con Dios, no le conocíamos. Ahora en Cristo Él dice: yo soy la luz del mundo, todo el que cree en mí ya no andará en tinieblas, sino que tienes la luz de la vida. Ahora es un tiempo de lo más maravilloso que estamos celebrando este tiempo. Quiero hablarte sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y cómo Dios, cuando creó al primer hombre, le delegó, le dio toda la confianza, le dio la íntima comunión consigo mismo, le dio no solo el dominio y la autoridad sobre el jardín del Edén, que era el paraíso de Dios, que se lo dio a él, sino que le dio total, completa autoridad y poder sobre el jardín y sobre su vida. Le dio vida para que viviera por siempre. Leo Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar. Es tan maravilloso poder ver cómo Dios le cedió y le dio verdaderamente toda su plena autoridad e íntima comunión consigo mismo, y todo ese poder y todo ese dominio completo, esa autoridad que Dios le dio. Adán, por voluntad, se dejó engañar y delegó, traicionó a Dios y dio a la serpiente, al diablo, todo lo que Dios le había dado. El salmista en capítulo 8 dice, verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Dios todo lo puso bajo sus pies, y lo hizo señorear sobre toda obra de sus manos. Dios desde el principio creó el plan, ya concibió el plan. Dios envisionó el plan de redención, aunque el hombre primero, Adán, le falló, le traicionó, delegó, entregó toda esa autoridad y esa confianza y esa plena autoridad que Dios le dio para señorear sobre toda obra de sus manos. Adán, por voluntad propia, cambió de Dios, dejó a Dios fuera del escenario. Y lo mismo que pasa contigo y conmigo, y se dio a el maligno, al Dios de pequeña, al Dios de este siglo. Es increíble ver cómo fue en el jardín de Edén, precisamente, que era el paraíso donde Adán, por voluntad propia, entregó, traicionó a Dios en esa íntima
comunión con Dios, donde Dios dio su gloria sobre él, le dio la vida, le dio esa comunión personal íntima con Dios. Y Jesús en el jardín de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y fue precisamente como en el jardín de Edén, el jardín del paraíso, donde todo era vida y paz y comunión y gloria con Dios, fue en el jardín de Getsemaní, que significa sufrimiento. Getsemaní, fue en el jardín de Getsemaní donde Jesús se entregó en manos de sus enemigos. Fue en el jardín de Edén, en el paraíso, donde Adán entregó todo lo que Dios le había dado. Y fue en el jardín de Getsemaní donde Jesús dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Getsemaní significa sufrimiento, es el lugar de prensa, es el lugar donde era molido el olivo para sacar el maíz. Jesús fue precisamente molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Adán perdió toda su autoridad y todo su poder, lo delegó en toda la gloria que Dios le dio, se la entregó al maligno. De la vida pasó a la muerte, muerte entró a su espíritu, perdió su íntima relación con Dios, cambió de padre, dejó a Dios fuera del escenario de su vida y entregó su vida, su espíritu, su alma a Satanás, al Dios de este siglo, que es el engañador, el suplantador, el acusador, el que condena, el que ciega las mentes del entendimiento de todos los hombres. Pero yo quiero decirte algo, aunque Adán dejó fuera del escenario de su vida a Dios, Dios no se olvidó del hombre. Dios ha estado siempre en tu vida y en la vida mía. Dios ha orquestado un plan tremendo. Dice su palabra porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Y no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero decirte que no hay nada que suceda en tu vida que Dios no lo sepa. Todo tiene un propósito, todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme al propósito de Dios. En el tiempo de Noé no era una cosa desapercibida, Dios ya lo sabía. Dios sabía todo lo que iba a pasar, Dios ya tenía la provisión, Dios ya tenía el remedio, Dios ya tenía la solución a Noé y a su familia. En el tiempo de Abraham, nada es por accidente. Estando él en Ur de los Caldeos, Dios sabía que tenía un hombre al cual él escogía para que fuera el padre de muchedumbres de gentes, y aún de una tierra pagana, idólatra como era Ur de los Caldeos, lo sacó. David con el gigante Goliat no era coincidencia, no era accidente toda la situación que estaba pasando. Todo está orquestado por Dios, mas Dios ha provisto la solución. Es lo mismo que está pasando contigo. La situación con David y Betsabé. ¿Cómo fue que David, siendo rey de Israel, Betsabé estaba en esa noche o en esa tarde, sí, bañándose, y para que David fuese a concebir el pecado y él fuese tentado y cayese
en aquel pecado. Para todo Dios tiene una solución. No te amedrentes, no te espantes por las situaciones que estás pasando. Dios sabe la situación que estás viviendo y Dios ha provisto, como Cedrac, Mesac y Abednego, que fueron amenazados, como sucede ahora en estos tiempos, a que vas a padecer de que te van a quitar tu propiedad, que te van a quitar tu casa, te van a quitar tus hijos, te van a quitar la vida. Cedrac, Mesac y Abednego, dijeron ellos, con la confianza en Dios, sabiendo en quién habían creído. No es necesario que te respondamos, oh Nabucodonosor. El Dios en el cual nosotros creemos, Él puede librarnos de este horno de fuego y Él nos librará. Y así como ellos lo dijeron, sí, así Dios lo hizo. Es lo mismo que está pasando contigo y está pasando conmigo en toda esta situación. Para todo Dios tiene un plan. Dios tiene el plan de redención para restaurar sobre ti, sobre mí, el dominio y la autoridad que el hombre primero había perdido. Si el primer hombre fue Adán, el canal de la perdición, el canal del pecado, la Escritura dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así también como fue por un hombre que vino la transgresión y vino la perdición y vino la muerte. La Escritura dice que también por un hombre vino la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero en Él tenga la vida eterna. La Escritura dice que así como Moisés levantó la serpiente en alto, así era necesario que el Hijo del Hombre también fuera levantado en alto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero en Él tenga la vida eterna. La Escritura dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y dice verso 18, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús entregó su vida por nosotros, entró con su propia sangre para salvar y para recobrar todo lo que se había perdido, de haber sabido los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas sobre el plan de redención y quién era este Jesús de Nazaret, no lo hubieran crucificado, porque lo que el diablo creía que era para su victoria fue lo que vino a ser para su derrota. Sí, es que Dios tiene todo un plan, y el plan, que es un secreto, es un misterio escondido en el corazón de Dios, estaba escondido por edades, que son tiempos, que son generaciones y son dispensaciones. Todo el plan de Dios, dice Jesús, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, porque has escondido todas estas cosas de los sabios y de los entendidos. La Escritura dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este misterio, que es el secreto, es algo maravilloso. Tú que conoces a Jesús, gózate, alégrate, da vueltas, baila, danza. Es de lo más maravilloso el poder
tener a Jesús, conocer a Jesús, confesar a Jesús, que Jesús es el Señor. Esto es por el Espíritu de Dios, porque los ojos tuyos estaban cegados. Tú no podías entender, no podías ver la gloria de Dios, entender el amor de Dios, porque todo estaba escondido. Esto no se había dado a conocer por generaciones a los hijos de los hombres. Esta dispensación del misterio estaba escondido desde las edades y los tiempos y generaciones en el corazón de Dios, que creó todas las cosas. Dice Efesios 3:9, conforme al propósito eterno que estaba en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y en quien tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta es la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, la cual, si los príncipes de este mundo hubieran sabido quién era este Señor de gloria, no lo hubiera crucificado. Dice Efesios 1:9, Dios nos ha dado a entender, Dios nos ha dado a conocer el secreto del misterio, del plan divino de Dios, de su voluntad, el cual Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor te escogió para que fueses adoptado, hijo suyo, por medio de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia en su bondad, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo ha sido redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Te ha rescatado, te ha comprado, te ha libertado, te ha hecho libre del poder, del dominio y del poder de Satanás. En Cristo tenemos perdón completo de pecados, conforme a sus riquezas en gracia, la cual hizo sobre nosotros abundantemente para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Déjame decirte que es de sabios amar a Dios, es de gente inteligente conocer a Dios, es de gente inteligente alabar a Dios, es de gente sabia adorar a Dios, es de gente sabia temer a Dios, es de gente sabia conocer a Jesús, es de gente sabia declarar con los labios que Jesús es el Señor. La Escritura dice que el día viene y el día llegará. Es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor en el cielo y en la tierra y bajo de la tierra. Es en Cristo Jesús que tenemos la sabiduría y la inteligencia, y asimismo en Él tenemos herencia, habiendo sido escogidos, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el plan que estaba escondido, que era un secreto, que era un misterio. Este plan es un diseño, un designio de su voluntad. Dice el Señor en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, mas tenga la luz de la vida. Jesús nuestro Señor siguió perfectamente el plan de redención. Jesús dijo, yo no vine yo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. No vine a buscar al bueno o al religioso, sino lo que se había perdido. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida por mis ovejas. Pongo mi vida para volverla a tomar, a levantar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a levantar.
es el Espíritu del Señor, el cual está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, proclamar libertad al oprimido. Yo vine a deshacer las obras del diablo. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos y a destruir el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte. Jesús siguió tal como estaba descrito en la sombra del Antiguo Testamento en todo el ceremonial de la celebración de Pascua. Jesús siguió paso a paso el protocolo para ser entregado en aquel día jueves o viernes como el Cordero. Él siguió todos los pasos tal como estaba escrito, solamente que en esta ocasión Jesús era él mismo el Cordero, el sacrificio. En esta vez él no entró como lo hacían los sumos sacerdotes, con sangre de machos cabríos o de becerros o de vacas o de ovejas, sino que él entró con su propia sangre, por medio de la cual él obtuvo eterna redención. En su entrega y sacrificio con su propia sangre lo hizo por ti y lo hizo por mí. En Romanos 5, 8 dice, en esto demostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo hizo por ti, porque te ama. En esto consiste el amor, no en que tú le amaste a Él, sino en que Él te amó a ti y dio a su Hijo en propiciación, que quiere decir en sacrificio por ti. En esto muestra Dios su amor para contigo, en que envió Dios a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Dale tu corazón, es de sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría de Dios te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tú confiesa con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida. Es de sabios. Recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, fue lo más maravilloso que pudo haber pasado en mi vida. Diciembre 17, 1976, 10:30 de la mañana, así, en un instante, en un momento de mi incredulidad, de estar en la oscuridad, ciego, muerto en pecados, Dios me dio vida y mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Lo mismo es contigo. De vivir una vida de drogadicción bajo el dominio y el poder del diablo, usando heroína, $150 diarios, ahora ser libre en Cristo Jesús es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Dile a Jesús: Señor, te ruego que entres a mi corazón, entra en mi vida, perdona todos mis pecados. Yo sé que soy pecador, yo he pecado. Gracias por entrar a mi corazón, por perdonar mis pecados. Cambia mi corazón, cambia mi vida, el curso de mi existencia. Ahora, Dios, soy tu hijo. Señor, perdóname porque yo te había reemplazado, te había dejado afuera del escenario de mi vida, y en vez de que tú gobernaras, se hiciera tu voluntad en mi vida, yo hacía la voluntad del otro, del enemigo, el maligno. Mas ahora, Señor, te entrego mi vida.
y todo mi ser. Gracias en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Voy a proseguir con este plan de pensamiento en otro mensaje breve, y con el favor de Dios, Dios te bendiga.